Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lady Judy Arias Lizarazo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. El día de hoy vamos a observar una presentación titulada El proyecto de investigación y sus etapas en el análisis de la realidad para la asignatura de diseño, ejecución y evaluación de proyectos como modalidad en teleinvestigación educativa. La siguiente es una presentación que está basada en la propuesta realizada por Fancy Castro Rubilar y Juana Castro Rubilar, quienes dan un manual para el diseño de proyectos de la gestión educativa. Esta propuesta tiene una serie de etapas necesarias y secuenciales que son útiles a la hora de emprender en el campo de la ejecución de proyectos, en el que cada día se demandan más el uso de diferentes recursos para solucionar estas problemáticas de carácter educativo que están acompañadas de complejidades sociales, económicas, políticas y culturales que son las que vive el país y que se ven reflejadas finalmente en las aulas de clase. Entonces, hacer esa tarea de reflexionar iniciar su transformación depende del maestro y depende de cuáles son las condiciones que tiene para empezar a investigar, y es entender que es el principal gestor que puede transformar estas condiciones de tal manera que luego de que se haga intervención se pueda reconocer sus cambios y su impacto en la sociedad. Encontramos entonces que estas dos autoras plantean una serie de fases a llevar a cabo para empezar en este proceso de investigación y de gestión en la educación. Primero, entender que se debe tener un diagnóstico de la situación, un diagnóstico de la realidad. Precisamente se hablaba de estudio, de análisis y diseño y ejecución de la gestión educativa, y es que tenemos que analizar cuáles son nuestros principales problemas, cuáles son nuestras principales situaciones de las que se demanda atención, formularlas, problematizar esta propuesta, es decir, encontrarle un horizonte del cual va a empezar y el cual se va a partir para luego llegar a entender e identificar cuáles son sus fines y los propósitos de este proyecto. Son unas estrategias y acciones que se deben emprender. Entonces, una de las fases también es eso, es conocer y comprender cuál es la ruta a seguir, cuáles son los responsables, quién lo va a hacer, cómo, cuándo, dónde, y entender que para esto debemos tener también una de las fases, y es conocer los recursos con los cuales se cuentan, si se tienen o no se tienen, y en caso tal de que no se tengan, pues la ejecución y la búsqueda de esos recursos. Entendemos entonces también que para que exista un proceso de reconocimiento del progreso debe existir una etapa muy importante que es la evaluación, y es conocer que para que exista una identificación de este progreso debe haber una medición. Debemos medir cuál es el impacto que llevamos, cómo se ha hecho, y conocer de primera mano si la intervención que se hace ha tenido o no resultado, y luego de ello identificar si el impacto es el que esperábamos o no, o finalmente se impactaron en zonas donde no se tenía la perspectiva de que pasara, o realmente en el problema donde se intentó dar solución, efectivamente el impacto fue directamente con el problema. Entonces, cuando empezamos a trabajar estas fases, la primera es el diagnóstico de la situación. Entonces, entendemos que debemos tener el contexto de la institución, cómo es el espacio, la situación, es decir, identificar los problemas globales, cuál es el problema general, el macro problema, para empezar a entender cómo lo identificamos. Tenemos que tener información específica de si es una situación, si es un área, si son sujetos, todos los datos relevantes en cuanto a número de estudiantes, evaluaciones, proyectos, cómo es el currículo, si se va a intervenir el currículo directamente a los sujetos o qué. Se reflexiona entonces sobre las restricciones y las oportunidades, y es conocer que todo proyecto y toda necesidad pues tiene adicional también una serie de requisitos que se deben conocer, como la matrícula, como los indicadores de logro, como los índices de conflictividad, y a esto nos referimos a la repitencia o a la deserción. También debemos conocer las condiciones socioculturales y geográficas, y también los factores favorables y desfavorables. Es decir, debemos conocer absolutamente toda nuestra problemática en el aula para empezar a hacer gestión frente a ella. Seguimos con una etapa de formulación y problematización de la propuesta, y es que se debe seleccionar un problema, es priorizarlo de acuerdo a su relevancia. Luego, definición del problema, y es cuál es la situación que está insatisfecha y
cuál es la acción que reclama, cuál es la acción que exige, cuál es la reflexión a la que se debe llegar luego de conocerla. Causas y efectos es seleccionar hacer un análisis, una justificación y es seleccionar cuál es el problema más importante. Encontramos luego entonces los fines y propósitos del proyecto y es que debe tener una finalidad, unos objetivos, debe tener un objetivo general, un objetivo específico y deben tener también unas metas, unos indicadores y es los que nos van a medir cuál es el logro, cuánto se quiere lograr. Después encontramos unas estrategias y acciones que esta fase indica cuatro componentes y es la descripción de la estrategia. Con un carácter multidimensional se definen metas, líneas de acción y prioridades. También las actividades y las acciones y en esta fase corresponde a qué, para qué, con quién, cuándo, cómo, dónde. Después encontramos una elaboración de instrumentos y son las actividades y acciones que generen las habilidades y las destrezas. Luego encontramos el cronograma, que es ordenar secuencialmente las actividades durante un tiempo para poder medir luego sus avances y definir sus estrategias y sus actividades. En cuanto a la fase de recursos, encontramos entonces cuáles son los espacios físicos con que se cuentan, los instrumentos, los recursos de apoyo, también cuáles son los recursos humanos, es decir, los profesionales y en general también las capacidades de la institución. También encontramos que los recursos pueden ser financieros, que los tiene la institución, o en caso tal de que no los tenga, pues serían agentes externos. En caso tal también de que las instituciones no cuenten con los recursos, hay que buscar redes de apoyo externo que brinden los recursos que están faltando. En cuanto a la fase de evaluación, como se nombraba anteriormente, para nosotros entender el proceso debemos medirlo y esta es la forma en que vamos a identificar cuál es el avance que hay. El propósito entonces de la evaluación es analizar esta estructura. Debe tener una instalación, una ejecución y una consolidación para un sistema de evaluación que garantice la retroalimentación. Y es que de acuerdo a los indicadores se pueda verificar la eficiencia de los mismos, aplicando instrumentos para recolectar información en el desarrollo y además contar con agentes evaluadores que puedan diseñar y triangular los datos. Encontramos entonces en la fase número 9 el impacto esperado y este impacto esperado viene en dos líneas, una es la interna y otra es la externa y la interna son los efectos colaterales en las áreas que no han sido intervenidas, es decir, no se estaba buscando la solución de otro problema, pero tal vez la solución de este generó que se solucionara otro o lo contrario, la solución de este problema pudo generar otro problema, entonces ese es el análisis que hay que hacer. También se encuentran el impacto externo y es cuáles son los impactos colaterales, pero ya no tanto en la institución, sino en la comunidad en la que está inserta la institución educativa. Se concluye entonces que este manual es una herramienta fundamental y que es de suma necesidad en el trabajo de la gestión de proyectos educativos porque brinda un proceso que ya ha sido analizado. Las autoras ya dijeron y ya conocieron cuál era ese paso a paso y la efectividad de los mismos, entonces ellas ya lo analizaron y que al ser aplicado garantiza el logro de los resultados, en el que se reconocen y valoran los recursos físicos y humanos, así como también abre el camino a la posibilidad a la que muchas veces como maestros no recurrimos y es la búsqueda de recursos externos, ya que siempre en las instituciones se busca subsanar por parte de los docentes las ausencias, ya sean estatales, ya sean de la misma institución, entonces finalmente es una forma en que como maestros reconocemos que existe la posibilidad de buscar ayuda afuera también. Es una reflexión importante y es el reconocimiento del proceso de evaluación en el que se debe medir, es decir, normalmente nosotros trabajamos, pero entonces después al final no hacemos la retroalimentación de qué tan efectivo fue el proceso, si obtuve los resultados que quería o no, efectivamente en el camino cambiaron la perspectiva y finalmente se llegó a otros resultados que no eran los esperados. Entonces, este proceso de evaluación es importante para medir el alcance de la intervención y es que el proceso de gestión de proyectos educativos puede ser de pequeñas cosas o grandes cosas, pero que finalmente todo depende de la acción del maestro y las acciones emprendidas en las instituciones. Muchas gracias, hasta luego.